Leyendas de Estados Unidos. Nightcrawler. En los bosques de California se cuenta que existen seres que por las noches salen a merodear y que son muy difíciles de ver. Quienes viven cerca de la región los describen como criaturas que solo tienen una cabeza y piernas largas, sin torso ni brazos. Se cree que existen antes de que el humano llegara a la Tierra. Incluso se han encontrado figuras talladas en madera, similares a ellos, como una ofrenda de paz. Aunque se desconoce quién erigió las figuras, algunos creen que fue obra de los nativos americanos. En 2007, una cámara de seguridad logró grabar a estos seres y en 2011 surgió un segundo video. Ambas evidencias muestran la presencia de estos seres en nuestro planeta. Los cocodrilos de Nueva York. Esta leyenda surgió a partir del descubrimiento de un grupo de caimanes que, tras escapar de un criadero, fueron localizados en las alcantarillas de la ciudad. Desde entonces, se han escuchado incontables reportes de grandes reptiles que han sido avistados, o extraños ruidos que se escuchan en las coladeras. También han existido rumores de que se han encontrado dentro de los túneles víctimas humanas que habrían sido devoradas por estos seres para sobrevivir. Las vías de San Antonio. A finales de 1930, en la región sureste de San Antonio, a unos pasos de la capilla La Misión de San Juan, un autobús escolar lleno de niños quedó atrapado en las vías del tren. El conductor y los infantes trataron de escapar, pero las ventanas y las puertas estaban bloqueadas. Desgraciadamente, un tren que circulaba a alta velocidad impactó el camión, acabando con la vida de todos los presentes. Desde entonces, han existido incontables casos de automóviles que han quedado atrapados en las vías del tren, pero por alguna extraña razón, las ruedas empiezan a girar, salvando la vida del conductor. Los testigos aseguran que se trata de las almas en pena de los niños, que evitan que las personas sufran el mismo destino. También se han reportado la aparición de pequeñas huellas en la parte trasera del auto, como si lo hubieran empujado para que la persona se pudiera salvar. El cadáver de Walt Disney. Walt Disney falleció el 15 de diciembre de 1966. Algunos aseguran que hasta la fecha su cuerpo fue puesto en criogenia, es decir, congelado científicamente, para ser revivido por los científicos cuando estos logren traer de vuelta a los muertos. Otros más aseguran que su cuerpo fue incinerado. Sin embargo, se cree que solo fue un distractor y que el cuerpo incinerado no fue de Disney, sino de un vagabundo, para que nadie descubriera que el cadáver real fue congelado, para que todos los órganos se conservaran hasta el momento de la resurrección. La Biblioteca Willard fue inaugurada en 1885. Actualmente cuenta con más de 100,000 libros y es considerada un símbolo de la ciudad de River City. A partir de 1937, los guardias de seguridad empezaron a reportar la extraña aparición de una mujer alta, madura, con un vestido, zapatos altos, sombrero, todo de color gris, la cual aparecía y desaparecía a la vista de todos. Poco después, personas que acudían al lugar, incluido un niño de 3 años, cuentan que presenciaron la manifestación de la dama de gris flotando para desaparecer instantáneamente. Se cuenta que poco antes de aparecer, la temperatura disminuye y un fuerte olor a perfume invade el lugar. También se asegura que en otras partes de la biblioteca se presentan otros fenómenos paranormales, como llaves de agua que se abren solas, luces que se encienden y se apagan, así como puertas que se abren y se cierran. Se cree que el alma en pena corresponde a una mujer que murió ahogada cerca del canal de la biblioteca, ya que se le ha captado mirando melancólicamente hacia esa dirección. El accidente de Roswell. En 1947, un objeto desconocido se estrelló en una granja ubicada en Roswell, Nuevo México. La Fuerza Aérea estadounidense se encargó del caso y declaró que se trató de un globo meteorológico.
Sin embargo, la gente de la región empezó a sospechar del caso al ver el nerviosismo con el que actuaban los militares, así como la presencia de estos ante un dispositivo tan simple. También se extrañaron al ver cómo trabajaban con cautela, como si intentaran ocultar algo. A partir de este momento, se empezó a especular que una nave extraterrestre fue la que se estrelló en la granja y que los militares recogieron los restos del dispositivo. También se cuenta que se logró recuperar el cadáver de los tripulantes, los cuales no eran de este planeta. La prisión de Alcatraz, situada en la bahía de San Francisco, es uno de los lugares abandonados más inquietantes del país. En sus 29 años de funcionamiento, ningún preso logró escapar. No fue hasta 1962 que solamente 2 reos lograron hacerlo. Actualmente es un área recreacional en la cual guardias y visitantes han reportado manifestaciones paranormales. Se dice que en las noches brumosas, el viejo faro derribado en 1906 aparece y desaparece acompañado de un misterioso silbido, así como de una luz verde. En los lavaderos del bloque C, un denso humo aparece y desaparece al instante. La celda 14D fue un área de castigo en donde los reos permanecían en total oscuridad. En una ocasión, un interno gritó desesperadamente que alguien de ojos rojos estaba con él. Al día siguiente fue encontrado muerto y con una expresión de terror. Desde entonces, su alma aparece deambulando en el lugar. Uno de los prisioneros, conocido como el Hombre Pájaro, falleció en 1963. Hay testigos que aseguran que su alma aparece sentado en su cama. El monstruo del lago Champlain. En el lago Champlain, ubicado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, han existido alrededor de 350 reportes que indican la existencia de un monstruo que habita en las profundidades. Es descrito como una criatura parecida a una serpiente. Se cree que pertenece a la familia de los plesiosaurios, que fue avistado por primera vez en 1609 por los nativos de la región. A partir de ese momento, los reportes continuaron en aumento, y no fue hasta 1977 cuando un turista pudo fotografiar a este ser. En 2003, investigadores descubrieron la presencia de sonidos similares a los de las ballenas en el fondo del lago, descartando que se tratara de estos mamíferos, ya que no pueden habitar en agua dulce. Se cree que existen videos que documentan la existencia de este ser. Sin embargo, muchos de ellos, extrañamente, han sido borrados de YouTube. En muchos foros en donde fueron compartidos los videos, al reproducirlos, aparece una leyenda de que han sido eliminados. Gettysburg. En este lugar, ubicado en Pensilvania, se suscitó una guerra que dejó a más de 7.600 muertos. Desde aquel trágico evento y hasta el día de hoy, se han presentado una gran cantidad de fenómenos paranormales. En el área del bosque se manifiestan soldados heridos que lanzan terribles gritos agonizantes, así como de nativos que poblaron el área. En la posada Farnsworth aparece el fantasma de Jane Waite, una mujer que falleció por una herida de bala. También se ha presentado la aparición de su hermana, que está horneando pan. Ambas apariciones son acompañadas de un extraño aroma floral. La taberna Hearn, que durante la guerra sirvió como hospital, está invadida de lamentos desgarradores. El payaso asesino. John Wayne fue uno de los asesinos seriales más conocidos en Chicago. Tuvo una infancia difícil, ya que su padre, machista y alcohólico, lo torturaba. A los 11 años sufrió un golpe en la cabeza, provocándole un coágulo de sangre que le fue descubierto a los 16. En 1965 se casó. Sin embargo, su matrimonio no duró mucho, pues le fue infiel varias veces a su esposa. Empezó a consumir drogas y además construyó una habitación secreta donde intentó abusar a personas jóvenes. Debido a esto, fue sentenciado a 10 años de cárcel, pero debido a su buen comportamiento, salió a los 18 meses. Regresó a vivir con su madre y en 1971, gracias a ella, pudo comprarse una casa en West Somerdale.
donde era una persona amable y querida por todos. Organizaba barbacoas en su hogar y se disfrazaba de payaso para entretener a los más jóvenes. Era conocido por todos como Pogo el payaso. Se volvió a casar, pero en 1972 se volvió a separar. Poco después se empezaron a reportar niños extraviados en la región, y no fue hasta 1978 que descubrieron los crímenes de John, cuando un chico de apellido Piest fue reportado como desaparecido y que sus padres sabían que había ido a visitar al payaso. Al buscarlo, encontraron a John escondiendo el cadáver, ya que no tuvo tiempo de deshacerse de él. John comentó que cometió al menos 33 asesinatos. Se disfrazaba de payaso para atraer a sus víctimas y después de torturarlas y abusar de ellas, acababa con sus vidas. Para deshacerse de los cadáveres, enterraba algunos de ellos, curiosamente donde realizaba las barbacoas, y otros más los arrojó al río Des Plaines. Fue encarcelado y ejecutado en 1994. El Triángulo de Bridgewater. Ubicado en Massachusetts, esta área es limitada por las ciudades de Abington, Rehoboth y Freetown. En el centro existe un pantano que alberga un cementerio indio de más de 8,000 años de antigüedad. Desde que fue descubierto, está plagado de fenómenos paranormales. Cuando los arqueólogos abrieron las tumbas, se desprendió un extraño polvo y enseguida éstas desaparecieron. Las fotografías tomadas no pudieron revelarse. Extrañas manifestaciones han sido presenciadas desde 1930. Fueron vistas enormes serpientes, panteras negras, tortugas gigantes e incluso perros fantasmales del tamaño de caballos. También han sido avistadas bolas de luz que sobrevuelan el pantano. En los 70s se reportó la aparición de grandes pájaros de más de 10 metros e incluso numerosas apariciones de pie grande, descrito como un ser gigantesco de pelaje marrón que deja huellas que parecen ser tanto de humanas como de primates. Testimonios aseguran que personas completamente sanas, al pasar por el lugar, cambian de personalidad y terminan asesinando a sus acompañantes. También comentan que en esa zona se han hecho sacrificios humanos, pues han encontrado cuerpos mutilados. En la carretera que pasa cerca de la zona, comentan que en el asiento del copiloto se aparece un vagabundo vestido de rojo. Incluso hay quienes aseguran haber visto un camión fantasmal que atraviesa a los conductores. El túnel de los gritos. Ubicado cerca de las cataratas del Niágara, está habitado por el espíritu de una niña que murió envuelta en las llamas. Se localiza bajo las vías del tren que conecta Toronto con Nueva York, a la altura de Warner Road. Sin importar la hora del día, está cubierto por una espesa neblina que no deja ver más allá de un paso. La leyenda cuenta que ningún fuego permanecerá encendido. Si las personas encienden un fósforo, una ráfaga de viento lo apagará y enseguida se escuchará un grito desgarrador. La mansión Winchester. Oliver Winchester fue el creador de un arma muy popular en el siglo XIX en Estados Unidos. Gracias a eso, obtuvo una gran fortuna, la cual heredó a su hijo William, pues los colonizadores pudieron adueñarse de muchos terrenos. En 1866, William se casó y poco después nació su pequeña hija, quien murió un mes después. Poco después, William falleció de tuberculosis. La viuda, de nombre Sarah, quedó devastada, por lo cual empezó a frecuentar a brujos, quienes le dijeron que las tragedias se debían a los entes que perecieron por el uso de las armas fabricadas por Oliver. Le recomendaron que empezara a construir una enorme casa, con pasillos para confundir a los entes, y que estos no pudieran regresar a espantarla. También le dijeron que una vez que empezara, jamás debería dejar de construir. Sarah contrató personal y empezaron a construir una casa en una granja durante 36 años, hasta que falleció en 1906. Actualmente, cuenta con puertas que tienen paredes atrás o que llevan al vacío. Hay pasillos laberínticos, escaleras que no llevan a ningún sitio,
cuartos pequeños dentro de otros cuartos, balcones y ventanas en su interior, pequeñas puertas donde solo pasarían los gatos, entre muchas cosas más. El número 13 se repite en incontables ocasiones. Por ejemplo, existen 13 candelabros, o 13 baños, o escaleras con 13 escalones, entre muchas otras cosas. Actualmente, una parte de la casa está abierta al público, y se comenta que si las personas se alejan de la zona marcada, pueden perderse entre los laberínticos pasillos para siempre. El demonio de Dover. En abril de 1977, 3 testigos aseguraron ver la aparición de un extraño ser que merodeaba por las piedras de Dover, en Massachusetts. El primero de ellos fue Bill Bartlett, un chico de 17 años que logró verlo mientras conducía. Horas más tarde, John Baxter, un niño de 9 años, se encontró con el ser al regresar a su casa. Al día siguiente, Abby Braham y Will Taintor también lo observaron cuando regresaban a casa. En los 3 avistamientos, fue descrito como un ser de gran cabeza que no guardaba proporción con su diminuto cuerpo. Sus ojos eran naranjas y no poseía nariz, boca ni oídos. Sus pies y brazos eran largos y delgados y no tenía pelaje, aunque su piel parecía áspera. Los testigos comentan que no rebasaba el metro de altura. Después de esa noche, el extraño ser no volvió a ser visto por nadie. El USS Hornet CVS-12 fue un portaaviones construido en 1942. Fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial y en 1969 rescató a la tripulación del Apolo 11 de su regreso a la Luna. Fue cerrado en 1970 y en 1998 fue abierto al público como un museo. Los trabajadores comentan que en el interior de la nave se pueden escuchar pasos y voces. Marineros aparecen y desaparecen en el interior de las habitaciones cerradas. Fuertes corrientes de aire gélido se presentan y el equipo e instrumentos empiezan a funcionar inexplicablemente. Se cree que posiblemente se trate de las almas de las más de 300 personas que murieron cuando estaba en funcionamiento. El agujero de Mel Water, encontró un extraño agujero que tenía una profundidad infinita. Cuando arrojaban objetos, no se veía la acumulación de estos, ni se escuchaba el ruido de la caída. En una ocasión, Mel dejó caer el hilo de una caña de pescar, y sorprendentemente, nunca encontró el final. En otra ocasión, vio que un vecino arrojó un perro muerto, y al día siguiente, el can estaba corriendo en el jardín. Cuando Mel fue entrevistado en la televisión para contar su caso, un grupo de militares lo obligaron a alejarse de su casa y se apoderaron del lugar. Se cree que la fosa está cerca de Ellenburg, en Washington. Las personas que han tratado de encontrar este sitio aseguran que no pueden acceder y que está rodeado de una malla que tiene advertencias que prohíben el paso. A pesar de esto, no hay una evidencia clara de que el hoyo esté ubicado en ese lugar. Parque Ringing Rocks. Ubicado en Pensilvania, se forma de un peñasco de casi 2 hectáreas que contiene rocas que al tocarlas emiten sonidos musicales perceptibles para el ser humano. Pero si una persona decide llevarse una roca a su casa, al tocarla ya no emitirá ningún sonido. Sanatorio de Waverly Hills. Escondido en las montañas de Louisville, fue abierto en 1910 para albergar a personas con tuberculosis. Sin embargo, murieron más de 63,000 personas, pues eran muy pocos los que sobrevivían a los métodos experimentales que ahí se practicaban, incluyendo electrochoques. Los cadáveres eran transportados a través de túneles secretos hacia un vagón destinado a llevarse a los muertos, para que no fueran vistos por nadie. Fue cerrado en 1961 y las personas que decidieron visitar las instalaciones abandonadas aseguraron ver la presencia de sombras, luces, cuchicheos, el espectro de un hombre vestido de blanco en la cafetería, así como el de una anciana encadenada con las muñecas ensangrentadas.
También afirman haber visto el edificio iluminado, aunque no contaba con electricidad. En el tejado se escuchaban cantos de niños, ya que en vida muchos de ellos fueron expuestos a los rayos del sol para poder sanarlos. El cuarto piso está lleno de sombras, crujidos de puertas, voces y gritos de dolor. También han visto niños y niñas que juegan, e incluso en una ocasión un guardia vio una cabeza flotante. Se cuenta que durante su funcionamiento, en la habitación 502, 2 enfermeras se suicidaron, una colgándose y la otra aventándose a través de la ventana. Muchos afirman que en este sitio se puede sentir una opresión en el pecho o una extraña angustia, además de que extrañas sombras humanoides circulan en el lugar. También han visto deambular a las enfermeras en el interior. Incluso se escucha una extraña voz que dice: "Salgan de aquí". El sanatorio fue abierto en 1982 y nuevamente volvieron a experimentar con la gente, ocasionando que se cerrara en esta ocasión para siempre. Después de ese año, volvieron a surgir nuevas historias. Se ha visto a una pequeña que busca a sus amigas, una silla de ruedas que se mueve sola y a una chica sin ojos. Incluso se escuchan extraños ruidos y aparecen arañazos en las paredes. La temperatura del lugar aumenta drásticamente. Algunos incluso comentan que parece que aún está lleno de pacientes, pues se escuchan voces de enfermos por todos lados. Años más tarde, fue descubierta la sala donde, efectivamente, se aplicaban los electrochoques.